El sol de mediodía golpea sin piedad el asfalto de la Plaza de Bolívar en Bogotá. El calor rebota en las baldosas, creando un espejismo que distorsiona la línea del horizonte. No hay rastro de viento. Las palomas permanecen inmóviles sobre los bordes de las fuentes, con las alas pegadas al cuerpo. El aire es denso, cargado de una electricidad estática que hace vibrar los oídos. Las ventanas de los edificios coloniales están cerradas, como si la ciudad entera contuviera el aliento. El silencio es absoluto, roto solo por el zumbido de un insecto que cruza el espacio vacío. El suelo de piedra absorbe el calor, irradiándolo hacia arriba en oleadas visibles. Cada segundo que pasa, la presión en el ambiente aumenta. La plaza, habitualmente llena de transeúntes, está desierta. Solo queda el espacio abierto, el sol implacable y la sombra que se alarga bajo los aleros. La calma es artificial, un preludio físico a una ruptura inminente. La luz blanca satura cada rincón, dejando las esquinas en una penumbra profunda. La espera se vuelve insoportable. Algo está a punto de romper este equilibrio estancado. Rayo azul rasga el cielo, silbando al caer. El aire golpea las baldosas, levanta polvo. Las partículas de tierra se elevan, suspendidas en la luz del mediodía. El impacto de los pies contra el pavimento es sordo y firme, agrietando ligeramente la superficie. Polvo en fuentes y bancos vacíos. Figura inmóvil, mirada al frente. Polvo danza en sol, silencio pesa. Cada fibra vibra, el aire oprime, el suelo es firme. Firmeza en su porte. La plaza, antes vacía, ahora tiene un foco vital. El polvo se va, revelando su silueta. El enfrentamiento ha comenzado. Sombra colonial se quiebra. Movimiento seco. Batman surge del interior de la estructura, saliendo desde la oscuridad absoluta hacia la luz cegadora de la plaza. Frío aire baja, agita calles. Sonido sordo. Sus pasos rítmicos, sin dudar, se detienen al sol. Figura oscura, viento, hojas secas. Batman avanza, gélido, su aliento, un susurro helado, ojos fijos en el polvo flotante. Tensión palpable. Batman se alista, tenso, listo para actuar. Silencio denso, la plaza calla. Aire estático, piel erizada. Tensión. Batman inmóvil, escudriña el espacio. Sin palabras, solo el sonido de la respiración rítmica de ambos que se sincroniza con el viento de la montaña. La hostilidad es una presencia física, una barrera invisible. Las palomas han desaparecido por completo, dejando el cielo despejado sobre ellos. Un pequeño guijarro rueda por el suelo, movido por una ráfaga de aire, y el sonido resuena como un golpe seco en la plaza vacía. Superman inclina ligeramente la cabeza, sus pupilas se contraen. Batman ajusta la posición de sus manos, sus dedos se cierran con firmeza sobre sus herramientas. La tensión alcanza un punto crítico. La atmósfera parece vibrar. Cada segundo es una acumulación de fuerza. La quietud no es paz, es el preludio de un choque inminente. Ambos se observan, calculando el movimiento definitivo. Batman rompe el bloqueo estático con un movimiento rápido de su brazo derecho. Un pequeño objeto metálico sale disparado de su mano, girando sobre el empedrado hasta detenerse en el centro exacto de la plaza. El dispositivo emite un zumbido agudo que perfora el silencio, seguido de un destello azul intenso que se expande radialmente. La onda recorre el suelo como una llamarada fría, trepando por las paredes de los edificios coloniales. Al contacto con la energía, las luminarias de las fachadas estallan en una lluvia de chispas y vidrio roto. El alumbrado público de la plaza se apaga instantáneamente, dejando los postes como esqueletos de hierro contra el cielo. La oscuridad se precipita sobre la plaza, engullendo las sombras de las columnas y los arcos. El zumbido del dispositivo se transforma en un pulso grave que hace vibrar las ventanas de los edificios circundantes. Los semáforos de las calles aledañas se oscurecen, deteniendo el flujo de la ciudad en un parpadeo. El aire,
Antes cargado de estática, ahora se siente pesado y frío. Batman permanece inmóvil en la penumbra, observando cómo el pulso electromagnético neutraliza cualquier rastro de luz artificial. El entorno, privado de su brillo habitual, se convierte en un escenario de contrastes profundos y siluetas difusas. El dispositivo emite un último destello azul antes de quedar inerte sobre las baldosas. La ciudad ha sido silenciada y el escenario está listo para el enfrentamiento directo. Superman da el primer paso hacia adelante. Sus botas se hunden en el empedrado, pero el movimiento se siente antinatural. A cada centímetro que avanza, el aire se vuelve más denso, como si caminara a través de una capa de aceite invisible. Sus pulmones se expanden, buscando oxígeno, pero el aire que inhala carece de su pureza habitual. Superman se detiene en seco, sus hombros se tensan, sus manos se cierran en puños con una presión extrema. El esfuerzo por mantener la verticalidad se vuelve evidente. Sus rodillas ceden apenas unos milímetros antes de que recupere el equilibrio. La expresión en su rostro cambia, pasando de la determinación a una confusión física inmediata. Sus ojos recorren el espacio vacío buscando la fuente de esa resistencia invisible. Intenta dar otro paso, pero su pierna se siente pesada. La respiración, antes rítmica y controlada, se vuelve errática y profunda. Cada inhalación le provoca una punzada en el pecho. Él intenta estabilizarse, apoyando una mano sobre una columna de piedra cercana, pero sus dedos se deslizan por la superficie fría. Un zumbido mecánico, apenas perceptible, rompe el silencio sobre los balcones de madera tallada. De las sombras de los aleros, varios drones de diseño compacto se despliegan con precisión quirúrgica. Sus rotores giran en silencio, posicionándose en ángulos estratégicos alrededor de la plaza. Desde las toberas de los aparatos, una fina estela de partículas verde esmeralda comienza a descender. Sus pupilas se contraen al observar el despliegue. Las partículas de kriptonita sintética se arremolinan, atrapadas en las corrientes de aire, creando una cortina densa que envuelve la zona. Batman permanece inmóvil, observando cómo el gas inunda el espacio entre ambos. El aire, ahora teñido de un verde enfermizo, se adhiere a la piel y a la superficie de los edificios. Superman intenta apartar la nube con un movimiento de sus manos, pero el polvo fino se dispersa aún más, penetrando en su campo de visión. Cada partícula que entra en contacto con él parece consumir su energía latente. Batman, protegido por los filtros de su equipo, da un paso al frente. Ajustando la posición de sus guanteletes, la trampa ha sido sellada. Batman desplaza su peso hacia atrás, bajando su centro de gravedad. Su mano derecha busca el gatillo del lanzador integrado en su antebrazo. Un clic metálico resuena en el aire cargado de partículas verdes. El proyectil sale disparado con una velocidad que corta la niebla tóxica. Superman intenta levantar un brazo para bloquear el ataque, pero sus músculos responden con una lentitud agónica. El gancho impacta directamente en el centro de su pecho, perforando la resistencia de su piel con un sonido sordo de metal contra tejido. Las garras del dispositivo se despliegan instantáneamente, anclándose con firmeza. El cable de acero se tensa de inmediato, vibrando con la energía. Batman tira del cable, obligando a Superman a dar un paso en falso hacia adelante. El forcejeo comienza. Superman intenta estabilizarse, clavando sus botas en el pavimento, pero el tirón constante lo desequilibra. La tensión del cable se vuelve el eje central. Superman gruñe. Sus dedos se cierran alrededor del cable, intentando arrancarlo, pero el metal se mantiene firme. El espacio entre ambos se reduce. Batman bloquea sus articulaciones, utilizando el peso de su cuerpo como ancla contra el pavimento. Sus músculos se tensan bajo la presión mientras tira del cable con un movimiento seco y rítmico. El cable de acero emite un chirrido agudo al rozar con el borde de una columna de piedra. Superman se inclina hacia adelante, su cuerpo se desliza unos centímetros sobre las baldosas, dejando marcas profundas en el suelo. Batman aprovecha el impulso, retrocediendo hacia la estructura de andamios que se levanta como una jaula de hierro
a pocos metros. El Caballero Oscuro gira sobre sus talones, utilizando la palanca para aumentar la fuerza de tracción. Superman intenta clavar sus talones, pero el suelo cede bajo la presión, fragmentándose en trozos de concreto. La distancia entre ambos disminuye drásticamente. Batman lanza otro tirón violento, obligando a su oponente a tambalearse hacia la base de la estructura metálica. Los tubos de acero de los andamios vibran con cada impacto del cuerpo de Superman contra ellos. Batman no cede. Sus manos se mueven con precisión sobre el mecanismo de recogida, enrollando el cable para acortar el espacio. El sonido del metal chocando contra metal resuena en la plaza vacía. Superman intenta recuperar el equilibrio, pero la tracción constante lo mantiene en una posición de desventaja, arrastrándolo inexorablemente hacia la red de vigas y plataformas que Batman ha preparado como una trampa definitiva. El arrastre se detiene bruscamente. Superman clava sus dedos en una viga de acero, deformando el metal bajo la presión de su agarre. Sus pies se hunden en el pavimento, creando una grieta que se extiende varios metros a su alrededor. El cable de acero se tensa hasta el límite, emitiendo un zumbido agudo que corta el aire. Batman tira con todo su peso, pero el oponente permanece inmóvil, convertido en un ancla inamovible. Un sonido sordo comienza a emanar del pecho de Superman. Sus venas se marcan bajo la piel, palpitando con una cadencia errática. La energía solar remanente en sus células busca una salida. De repente, sus pupilas se dilatan y un resplandor rojo intenso brota desde el fondo de sus ojos. El brillo es tan potente que ilumina los rostros de ambos. El calor que emana de su mirada comienza a fundir el metal del gancho que atraviesa su pecho. Pequeñas chispas saltan del cable. Batman retrocede un paso, ajustando su postura ante la inminente liberación de energía. Superman no grita, solo mantiene la mirada fija. Batman suelta el cable fundido y retrocede con un movimiento fluido. Sus manos se desplazan hacia su cinturón, extrayendo 3 esferas metálicas con un chasquido mecánico. Superman intenta avanzar, pero sus pies resbalan sobre el pavimento resquebrajado. Batman lanza las granadas al suelo, justo a los pies de su oponente. Las esferas impactan y estallan en un silbido agudo, liberando instantáneamente una densa nube de gas verde esmeralda. El humo se expande con rapidez, envolviendo el cuerpo de Superman en una bruma espesa y corrosiva. El aire se vuelve pesado, saturado de partículas. Superman intenta inhalar, pero el gas penetra en sus pulmones, provocando una tos violenta que lo obliga a doblar la espalda. Sus ojos, antes brillantes, parpadean y pierden el enfoque. La visión se le nubla, transformando el entorno en un borrón de sombras verdosas. Intenta extender los brazos para apartar la niebla, pero sus movimientos se vuelven erráticos. El gas bloquea sus receptores sensoriales. Batman se mueve en silencio por el perímetro, observando cómo su oponente pierde el control. La nube tóxica se asienta en la plaza. Superman golpea el suelo con ambas manos, creando una onda de choque que dispersa la nube tóxica. El aire se aclara, revelando un espacio vacío donde antes estaba su adversario. Sin dudar, se lanza hacia adelante, rompiendo una pared de ladrillo que bloqueaba su paso. Al otro lado, el paisaje urbano se transforma drásticamente. Las amplias avenidas dan paso a las calles estrechas y sinuosas de la Candelaria. Los muros de piedra colonial se alzan a ambos lados, creando un pasillo sombrío y claustrofóbico. Batman desaparece tras una esquina, su silueta fundiéndose con la arquitectura antigua. Superman aterriza sobre el empedrado. Sus pasos resuenan con fuerza en el callejón. El terreno es irregular, lleno de desniveles y esquinas ciegas que limitan su capacidad de vuelo. Cada giro revela un nuevo laberinto de balcones, de madera y portones de hierro. La persecución se vuelve un juego de precisión y reflejos. Superman avanza derribando obstáculos, pero el entorno histórico actúa como un freno. Batman se impulsa con un gancho hacia el alero de una casona colonial. Sus botas encuentran apoyo en el borde de un tejado de teja roja, las piezas de arcilla crujen y se desplazan bajo su peso.
Con un movimiento fluido, se pone en pie y comienza a correr sobre la inclinada superficie, saltando entre los tejados contiguos con precisión calculada. Abajo, Superman recorre el callejón, manteniendo la mirada fija en la silueta que se desplaza sobre su cabeza. Sus pies golpean el empedrado, levantando astillas de piedra en cada zancada. Batman alcanza el borde de un tejado y realiza un salto lateral, aterrizando sobre una viga de madera que sobresale de un balcón. Superman intenta elevarse, pero el espacio reducido entre los muros le impide ganar altura. Batman aprovecha la ventaja vertical, lanzando una pequeña baliza rastreadora que se adhiere a la espalda de su perseguidor. El sonido de las tejas rompiéndose marca el ritmo. Superman se detiene un instante. Sus manos se cierran con fuerza. Los músculos de sus piernas se tensan preparándose para un salto. Batman observa desde la altura, calculando la distancia, mientras el viento frío de la montaña agita el aire entre ambos. La persecución se vuelve una danza desigual, donde la altura define el control. Superman decide terminar con la evasión. Sus hombros se inclinan hacia adelante y sus pies se clavan en el suelo, agrietando el empedrado. Sin mirar el camino, se lanza directamente a través de una pared de ladrillo macizo. El impacto suena como una explosión sorda. Superman atraviesa el muro sin reducir la velocidad. Sus puños abiertos destrozan la estructura colonial como si fuera papel. Los escombros caen sobre el callejón, bloqueando el paso detrás de él. Batman, al escuchar el estruendo, acelera su carrera sobre los tejados. Superman emerge de una segunda pared. Los ladrillos vuelan en todas direcciones, golpeando las puertas de madera de las casas vecinas. Cada muro que encuentra es un obstáculo que debe ser pulverizado. El colapso de las vigas de soporte genera un rugido constante. Superman atraviesa una tercera estructura. Su cuerpo actúa como un ariete humano que desmorona la arquitectura histórica. La urgencia de la persecución se transforma en una demolición violenta. El estruendo de los muros marca un ritmo frenético. Batman aterriza al final del callejón. Sus botas golpean el suelo con un sonido metálico seco. Frente a él, una pared de piedra de 3 metros bloquea cualquier salida. Batman se detiene. Su respiración es controlada y rítmica. Con un movimiento preciso de sus dedos, presiona un interruptor en su antebrazo. Un zumbido eléctrico recorre su cuerpo. Placas de acero se despliegan desde el interior de su equipamiento, encajándose sobre sus hombros y torso con un chasquido hidráulico. El metal emite un destello tenue. Batman se gira, apoyando la espalda contra el muro de piedra, esperando. Segundos después, Superman irrumpe en el callejón. El aire se llena de polvo y fragmentos de ladrillo. Superman se detiene en seco al ver a su oponente. El espacio es estrecho. Apenas 5 metros separan a ambos. El traje de Batman ahora luce una estructura reforzada, con articulaciones reforzadas por pistones que liberan vapor a presión. Superman observa el cambio. Sus ojos recorren las nuevas placas metálicas que cubren el pecho y los brazos de Batman. El silencio se apodera del callejón, roto solo por el siseo del vapor. Superman da un paso al frente. El suelo de piedra cede bajo su peso, mientras Batman se prepara para recibir el impacto, manteniendo su posición firme. Superman desciende desde el aire, pero el aterrizaje carece de su habitual precisión. Sus pies impactan contra el suelo con una fuerza descontrolada, agrietando las baldosas bajo su peso. El choque hace que sus rodillas cedan ligeramente, obligándolo a apoyarse con una mano contra la pared lateral para no desplomarse. Su respiración, antes imperceptible, ahora se escucha como un fuelle roto, un siseo áspero y profundo que llena el callejón. Superman intenta enderezarse, pero sus hombros se curvan hacia adelante, incapaces de mantener la postura erguida de siempre. Sus manos se cierran y abren con espasmos involuntarios, como si el control sobre sus propios músculos se estuviera desvaneciendo. Cada inhalación le cuesta un esfuerzo visible. Su pecho sube y baja con una irregularidad que delata una fatiga extrema. El sudor perla su frente, mezclándose con el polvo fino que flota en el aire estancado del callejón. Batman observa desde su posición,
manteniendo el traje reforzado en alerta máxima mientras Superman lucha por estabilizar su centro de gravedad. El kryptoniano sacude la cabeza, intentando enfocar la vista, pero sus ojos parpadean con lentitud, incapaces de fijar un punto concreto. Sus pies se arrastran sobre el suelo de piedra, buscando un apoyo firme que no logra encontrar. Superman intenta recuperar el aliento antes de que el enfrentamiento se reanude. Batman detecta el titubeo en la postura de su oponente. Sin perder un segundo, activa los condensadores situados en sus antebrazos. Un zumbido agudo, similar al de un transformador bajo carga, comienza a vibrar en el aire del callejón. Los circuitos integrados en los nudillos de sus guanteletes brillan con una intensidad azulada, liberando pequeñas chispas que saltan entre las placas metálicas. Batman ajusta su centro de gravedad, hundiendo los talones en el suelo de piedra para ganar tracción. Sus músculos se tensan bajo el blindaje. Superman intenta levantar la mirada, pero sus reflejos son lentos. Batman se lanza hacia adelante, recorriendo los pocos metros que los separan. El aire se ioniza a su paso, dejando un rastro de ozono. Batman proyecta su brazo derecho con una trayectoria recta y precisa. El puño impacta directamente en el rostro de Superman, enviando una descarga eléctrica que recorre su mandíbula y se expande por su cuello. El kryptoniano pierde el equilibrio. Sus pies se despegan del suelo y su cuerpo es proyectado hacia atrás, chocando contra la pared. El golpe metálico retumba en el callejón. El sonido no se limita al espacio confinado. Rebota contra las paredes de piedra y se proyecta hacia el exterior, multiplicándose al chocar con las laderas de la montaña. Es un eco profundo que retumba por todo el valle, una resonancia grave que parece sacudir los cimientos de las construcciones cercanas. Las aves levantan el vuelo desde los tejados, huyendo del estrépito. El aire mismo parece vibrar con la onda de choque, desplazando el polvo y los escombros acumulados en las grietas del suelo. La intensidad del impacto es tal que el sonido se prolonga, transformándose en un rugido sordo que subraya la magnitud brutal de la colisión. Los cristales de las ventanas en las casas aledañas vibran al unísono, emitiendo un tintineo agudo. Batman mantiene la presión, su brazo extendido, mientras la estela de energía eléctrica se disipa lentamente en el aire cargado. El valle entero parece detenerse bajo el peso de aquel sonido. El eco se desvanece lentamente, dejando un silencio denso y pesado que se instala en el callejón, solo interrumpido por el siseo de los circuitos sobrecalentados en el guantelete de Batman. La vibración residual aún recorre el suelo, haciendo que las piedras sueltas se desplacen milímetros tras el impacto. La fuerza bruta del choque ha transformado el ambiente. Superman se apoya contra la pared de ladrillo. Sus dedos arañan la superficie rugosa, buscando estabilidad. Sus rodillas ceden, obligándolo a encorvarse mientras intenta recuperar el aliento. Cada bocanada de aire es un esfuerzo agónico. Sus pulmones parecen quemar por la inhalación prolongada del gas tóxico. Batman no retrocede. Sus ojos escanean cada espasmo muscular del oponente. Superman aprieta los puños, buscando reunir la energía necesaria para un último contraataque. Sus brazos se levantan con una lentitud antinatural. Superman lanza un puñetazo al aire, pero la trayectoria es errática y carece de toda velocidad. Su brazo se extiende sin fuerza, pasando a centímetros del hombro de Batman, quien esquiva el movimiento con un simple giro de torso. La inercia del propio golpe desestabiliza a Superman, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Sus manos tiemblan visiblemente, incapaces de cerrar el puño con firmeza. El peso de su cuerpo parece haberse multiplicado, arrastrándolo hacia el suelo. La respiración de Superman se vuelve sibilante, un sonido ronco que delata su agotamiento extremo. Sus rodillas golpean finalmente el pavimento. Batman aprovecha la inestabilidad de su oponente y se lanza hacia adelante con todo su peso. Sus manos se aferran a los hombros de Superman, convirtiendo su impulso en una fuerza de empuje implacable. Ambos cuerpos se desplazan como un solo bloque, arrasando con los restos de un puesto de mercado. Antes de chocar contra la fachada lateral de la vieja iglesia, la estructura de madera antigua
cede ante la presión combinada. Con un crujido ensordecedor, el tejado se fractura bajo el impacto. Las tejas de barro saltan por los aires, convirtiéndose en metralla que se dispersa en todas direcciones. Superman y Batman caen al vacío, atravesando la techumbre en una trayectoria descendente incontrolable. El aire se llena de una densa nube de polvo, cal y astillas de madera que ciega cualquier visión. La caída termina bruscamente contra el suelo de piedra del interior del templo. El impacto es demoledor. Las losas del piso se resquebrajan bajo el peso de ambos, creando una red de grietas que se expande. Escombros de vigas y restos de ornamentos caen sobre ellos, enterrando parcialmente sus cuerpos en una montaña de ruinas. El silencio vuelve a reinar por un segundo, solo roto por el sonido de las partículas de polvo. Entre las ruinas de la iglesia, Superman comienza a moverse. Sus dedos se clavan en las losas rotas, buscando un punto de apoyo firme para empujar su cuerpo hacia arriba. Sus músculos se tensan, pero el esfuerzo se detiene de inmediato. Sus manos, antes capaces de mover montañas, comienzan a temblar con una violencia incontrolable. Los dedos se contraen y se relajan en espasmos rápidos, incapaces de mantener la rigidez necesaria para sostener su peso. Él intenta clavar las uñas en la piedra, pero el agarre resbala. Sus muñecas se doblan bajo la presión, obligándolo a desplomarse de nuevo contra el suelo. El temblor recorre sus brazos, subiendo hasta los hombros, un movimiento errático. Cada vez que intenta alzar el torso, el temblor se intensifica, haciendo que sus manos golpeen el suelo con un sonido seco y rítmico. No hay control, solo una lucha desesperada. Superman jadea, sus ojos recorren el espacio buscando una salida, pero sus manos siguen traicionándolo, negándose a obedecer las órdenes de su cerebro. Se apoya en los codos, pero estos ceden al instante. La invencibilidad ha desaparecido, dejando solo un cuerpo que se sacude ante el peso de su propio agotamiento. Batman permanece a pocos metros, observando cómo cada intento de levantarse termina en un nuevo colapso. Superman vuelve a intentarlo. Sus dedos se abren y cierran en el aire, buscando una fuerza que ya no existe, mientras el polvo de la iglesia se asienta sobre sus hombros, marcando el fin de su resistencia. Batman se pone en pie con dificultad. Sus rodillas crujen bajo el peso de su armadura dañada. Camina con paso pesado, esquivando los bloques de piedra que bloquean el pasillo central de la iglesia. Se detiene a 3 metros de su oponente, manteniendo una distancia de seguridad mientras observa el temblor incesante en los brazos de Superman. Batman lleva una mano a su costado, donde una placa de metal está abollada, y presiona con fuerza para contener el dolor. Sin apartar la vista del objetivo, alcanza el dispositivo integrado en su guantelete. Sus dedos recorren los controles táctiles. Aquí el objetivo está contenido, solicitando extracción aérea inmediata en las coordenadas actuales. Batman no baja la guardia. Se desplaza hacia el arco de la entrada principal, buscando un espacio despejado. Sus ojos escanean el cielo a través del hueco abierto en el techo, esperando la señal de respuesta. El silencio, tras la confirmación de la extracción, dura apenas unos segundos. Batman levanta la cabeza, sus sensores ópticos enfocados en el punto más alto del cielo nublado. Un zumbido grave comienza a filtrarse a través de la atmósfera, un sonido que no pertenece a la ciudad. De repente, una sombra masiva se desplaza sobre las ruinas de la iglesia, bloqueando la escasa luz que se filtraba por las grietas del techo. Es un avión de carga, una estructura metálica inmensa que desciende con una precisión calculada. El rugido de sus motores se vuelve ensordecedor, una frecuencia baja que hace vibrar los cristales rotos esparcidos por el suelo. El aire en la plaza se desplaza violentamente, levantando nubes de polvo y escombros que giran en remolinos alrededor de los combatientes. Batman se mantiene en su posición, clavando los pies en el suelo para contrarrestar la ráfaga de viento que emana de las turbinas. El avión sobrepasa la vertical de la iglesia, su fuselaje oscuro ocultando por completo el cielo. El estruendo es total, una presión acústica que parece comprimir el espacio entre las paredes de piedra. Cada vez que el avión avanza, los restos de las cornisas se desprenden. Batman no se mueve,
Su atención está fija en la panza de la aeronave, donde las compuertas comienzan a emitir un destello mecánico. La inmensa máquina de guerra domina el horizonte. En la panza del avión, los anclajes hidráulicos se retraen con un estallido metálico que corta el rugido de los motores. Una compuerta rectangular se desliza hacia los lados, revelando el vacío sobre la ciudad. La cápsula de contención emerge de la oscuridad de la bodega, suspendida por cables de acero que se tensan bajo su peso. Los cables se liberan simultáneamente. La cápsula cae en picada, cortando el aire con un silbido agudo. Superman levanta la vista, sus ojos entrecerrados por la presión del viento que desplaza la caída. La cápsula golpea el pavimento de la plaza a pocos metros de él, enterrándose parcialmente en el asfalto. La cápsula permanece inmóvil, emitiendo un pulso de luz roja desde su parte superior. Superman intenta apoyarse en un bloque de piedra para levantarse, pero sus dedos resbalan sobre la superficie rugosa. Batman se impulsa desde las ruinas. Sus botas golpean el pavimento con precisión calculada. En 3 zancadas, se interpone entre Superman y la cápsula de contención. Se planta con firmeza. Superman intenta ponerse en pie. Sus rodillas se hunden en el suelo, incapaz de sostener su propia estructura. Batman extiende un brazo. Su mano enguantada se apoya sobre el metal frío de la cápsula, reclamando el territorio. Superman lanza un zarpazo al aire, pero sus dedos se cierran sobre el vacío, perdiendo el equilibrio. El héroe cae de costado. Su rostro golpea los restos de ladrillo con un sonido seco. Batman no retrocede. El silencio vuelve a la plaza, roto solo por el siseo hidráulico de la cápsula que comienza a desplegar sus cerrojos. Superman intenta arrastrarse, pero sus dedos se entierran en la tierra sin encontrar tracción. La victoria se consolida. Un cambio brusco en la presión atmosférica agita el aire estancado de la plaza. Desde las laderas de la montaña, una masa de niebla espesa comienza a descender. La humedad se condensa sobre las piedras rotas de la iglesia, oscureciendo los colores del pavimento. Batman permanece inmóvil, pero sus contornos comienzan a desdibujarse. La niebla se enrosca alrededor de los andamios y las columnas coloniales, devorando la profundidad del espacio. Superman, tendido sobre los escombros, ve cómo el horizonte se cierra. La visibilidad cae drásticamente. El aire se vuelve denso, cargado de partículas de agua que amortiguan cualquier sonido residual. La silueta de la cápsula de contención se desvanece, primero perdiendo sus bordes metálicos y luego desapareciendo por completo en la bruma. Batman retrocede un paso. Su figura se funde con el gris del entorno, volviéndose una sombra indistinguible. La plaza, antes escenario de una confrontación brutal, se convierte en un vacío blanco donde los límites entre el hombre y la ruina se borran. El rastro de la batalla queda oculto bajo capas de humedad, dejando solo el silencio de la alta montaña. El mundo exterior parece haberse detenido. El silencio absoluto de la plaza se quiebra. Un sonido agudo y rítmico perfora la capa de niebla. Es un lamento metálico que rebota contra los muros de piedra de los edificios coloniales. Las sirenas de la policía se escuchan a lo lejos, un pulso constante que se acerca desde el norte. Batman inclina la cabeza. Sus oídos captan la dirección exacta de las patrullas. Superman intenta girar el torso, pero el peso de la fatiga lo mantiene anclado a los escombros. El resplandor azul y rojo de las luces de emergencia comienza a filtrarse a través de la bruma. Los neumáticos chirrían sobre el asfalto mojado a pocas manzanas de distancia. La ley se acerca, y con ella el fin del anonimato en esta plaza desolada. Las sirenas se apagan de golpe. El motor de los vehículos se detiene a escasos metros del perímetro de la plaza. El silencio regresa, pero es un silencio pesado, cargado de una amargura que se filtra por las grietas de los edificios. La niebla, espesa y gélida, se asienta sobre el suelo, devorando los últimos destellos de las luces de emergencia. No hay rastro de los combatientes. Los escombros de la iglesia permanecen inmóviles, cubiertos por una capa de vapor. El aire de la sabana se vuelve estático. La ciudad, ajena al conflicto, retoma su pulso habitual en la distancia. En el centro de la plaza, el vacío se vuelve absoluto. La niebla
lo borra todo, transformando el escenario. Solo queda el eco sordo de una lucha legendaria, un recuerdo que se disuelve en la humedad de la noche bogotana. El rastro de la batalla desaparece bajo el manto gris, dejando a la plaza en una calma definitiva, sellada por la bruma y el olvido.